Bueno, para la última parte de la Y, perdón. bueno, no, es fuera de la grabación era esto. Bueno, ahora sí, con la última parte de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a estar hablando de interpolación polinómica, ¿sí? En particular vamos a estar viendo la interpolación de Newton, ¿sí? Bueno, acá hay una cuestión adicional que yo no hice mucho énfasis en la diferencia entre lo que es un ajuste, ¿sí? Y una interpolación, ¿sí? Pero en general pasa lo siguiente. Un ajuste uno lo hace cuando tiene un determinado conjunto de datos con los cuales quiere determinar un modelo, ¿sí? Y con ese modelo después predecir. Una interpolación uno la hace cuando tiene un conjunto reducido de datos sobre los cuales quiere inferir un valor, ¿sí? No es exactamente lo mismo, hay una diferencia muy grande, que uno para hacer un ajuste en general usa varios datos para determinar un conjunto más pequeño de parámetros, ¿sí? Uno no va a usar 2 datos para hacer un ajuste lineal, sino que va a usar 10 datos por ahí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 o 500 datos para hacer un ajuste lineal, ¿sí? Y en una interpolación uno se va a quedar solo con 2 datos, ¿sí? O sea, va a agarrar solo 2 puntos y va a decir, bueno, yo con esto ya puedo hacer algo, que básicamente es interpolar. Todos calculo que están un poco familiarizados con el término de interpolar. Lo que vamos a ver acá es cómo hacerlo, ¿sí? O analizándolo desde el punto de vista de métodos numéricos, ¿sí? La idea es aproximar un valor, ¿sí? Desconocido utilizando valores conocidos. Esto es muy distinto a proponer un modelo, ¿sí? Es como proponer un modelo, pero más sencillo todavía. La idea acá es decir, bueno, yo tengo valores, voy a aproximar un valor con los datos que yo tengo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un conjunto de n puntos, y para ese conjunto de n puntos vamos a ajustar un polinomio de orden n-1. La diferencia grande acá es que lo que vamos a hacer es buscar el polinomio que pase por todos los puntos, ¿sí? En ajustes, si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos el ejemplo de ajustes, cuando hacemos un ajuste lineal, la idea es tener un modelo que a mí me represente mis datos más o menos bien en general. Con interpolación lo que vamos a hacer es, vamos a estar proponiendo una especie de modelo que se va a ajustar perfectamente a mis datos, que va a pasar por todos los puntos. Pero se entiende que si yo acá propongo un modelo que pasa por todos los puntos, ese modelo no necesariamente es fiel a la realidad, porque si mis puntos inevitablemente tienen ruido, yo estoy siendo fiel a ese ruido también con lo que estoy representando. Entonces la interpolación es como, de cierta manera, un arma de doble filo, ¿sí? Pero la idea es, lo que vamos a hacer es proponer un polinomio, y si tenemos n puntos, nosotros sabemos que podemos construir un polinomio de orden n-1 que pase exactamente por esos n puntos, y ese polinomio es único. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo 2 puntos, ¿qué polinomio puedo construir? Un polinomio de orden 1, ¿sí? Que pase por esos 2 puntos, y es único. ¿Por qué? Porque dado 2 puntos, existe una sola recta que pasa por esos 2 puntos, ¿sí? Si tengo 3 puntos, existe una sola parábola que pasa por esos 3 puntos. Si tengo 4 puntos, existe una sola función cúbica que pasa por esos 4 puntos, y así. Eso no sé si todos lo tienen naturalizado. Si yo hablo de 2 puntos, todos saben que es una recta y que es una sola la recta que pasa por esos 2 puntos, ¿sí? Lo que por ahí se hace menos intuitivo, menos común, es decir, si tengo 3 puntos, existe una sola parábola que pasa por esos 3 puntos. ¿Eso todos lo ven? No sé si lo ven, pero aunque sea me lo creen. Sí. Bien, genial. Buenísimo, porque todo lo que viene ahora es en base a eso. Chat. No sé dónde está el chat. Acá. Se ve y se cree, me dicen. Genial, buenísimo. Perfecto. Entonces, supongamos que tenemos 3 puntos que conocemos, ¿sí? O sea, 3 conjuntos de puntos, x, y, y sub i. Y lo que vamos a querer entonces, como son 3 puntos, es buscar la parábola que pasa por esos 3 puntos. Eso se reduce a encontrar los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, que cumplen con la ecuación a sub 0 más a sub 1 por xi más a sub 2 por xi al cuadrado igual al y sub i, ¿sí? Para los i igual 1, 2, 3. Esto quiere decir, acá pongo x1, y sub 1. Acá pongo x2, acá pongo y sub 2. Y así, ¿sí? Bueno, si yo escribo esas 3 ecuaciones, básicamente lo que tengo es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Que puedo plantear de esta forma. Se entiende, ¿no? Que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo único que hice acá fue dar vuelta al orden de las cosas para que el vector acá me quede a sub 2, a sub 1, a sub 0. Acá me va a quedar mis datos x1 al cuadrado, x1 y 1.
Acá x2 al cuadrado, x2 y 1. Acá x3 al cuadrado, x3 y 1. Y acá me va a quedar y1, y2 y 3. x1 al cuadrado por a2 más x1 por a1 más a0 tiene que ser igual a y sub 1. Es lo que escribí acá. A0 más a1 por x1 más a2 por x1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Dado esto, nosotros podríamos directamente resolver este sistema, ¿sí?, de ecuaciones y encontrar el valor. Hay una cuestión acá por la cual se generan o se presentan otros métodos de interpolación que tiene que ver con lo fea que es esta matriz, ¿sí? A ver, fea en el sentido de condicionamiento de la matriz. Porque si nosotros miramos esta matriz, es muy bonita y muy fácil de construir. Me dieron los puntos y construir esta matriz lo hago en una patada, ¿no? Con los valores de los puntos tengo que construir fila a fila y listo, ya está. Voy iterando sobre cada punto y calculo el punto al cuadrado, el punto y un 1. El siguiente punto al cuadrado, ese punto y un 1. Y así, y construí este sistema rapidísimo. Pero bueno, esta es una matriz que se conoce como la matriz de Vandermonde. Creo que es Vandermonde. Vandermonde o Vandermonde. No sé exactamente cómo se pronuncia, ¿sí? Pero son matrices que en general están mal condicionadas. ¿Sí? Les doy el nombre porque son matrices que aparecen, ¿sí?, mucho en álgebra lineal. Pero es una matriz que está mal condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente que este sistema es muy sensible, ¿sí? Cuando se acuerdan que nosotros la primera clase, primera clase, creo que lo dimos después de introducción al software. Entonces sería la tercera clase. Hablamos sobre condicionamiento de matrices y hablamos de que una posibilidad era mirar el condicionamiento de la matriz como una especie de sensibilidad al ruido, ¿sí? O sea, este sistema, si la matriz está muy mal condicionada, quiere decir que es muy sensible a que si hay un ruido, un error, sea numérico o lo que fuera, se amplifique mucho a la salida, ¿sí? Entonces, esta es una solución, es sencilla, es rápida, porque es armar esta matriz y resolver este sistema, pero puede traer una solución que no sea del todo aconsejable o viable porque tenemos una matriz mal condicionada que me puede traer problemas, ¿sí? Entonces, lo que se propone a continuación es otro de los métodos para realizar la interpolación. El que vamos a estar viendo en particular ahora es el que se conoce como interpolación de Newton. Sí, Newton también tiene un método de interpolación. ¿Sí? Acá hay una cuestión. Lo primero que explico es para que se entienda que es la interpolación con dos puntos. ¿Sí? Si nosotros vamos a interpolar con dos puntos, ¿sí?, lo que nosotros queremos hacer es saber el valor de un x que esté en el medio de esos dos puntos. En general, eso es interpolar, ¿no? Buscar un valor nuevo en el intervalo inicial. El intervalo inicial sería x1, x2. Eso que está acá es básicamente unir los dos puntos con una recta y buscar el valor del punto para el x que yo le dé. ¿Sí? Yo acá el x lo puse justo en el medio, pero podría estar más acá, más acá. La cuestión es que eso lo puede resolver cualquiera de ustedes mirando fuerte con triángulos semejantes. ¿Sí? O sea, la interpolación para dos puntos es sencilla en cualquiera de los métodos de interpolación. Pero se los presento para que sepan cuál es la propuesta o la idea. Si yo tengo una interpolación con dos puntos, ¿sí?, que va a ser una interpolación lineal, lo que voy a proponer es relacionar las pendientes de los puntos. ¿Cómo? Bueno, voy a tomar la pendiente que hay entre x1 y x2, ¿sí? ¿Cómo escribo la pendiente entre el punto 1 y el punto 2? Va a ser la coordenada y del punto 1, del punto 2 menos la coordenada y del punto 1, dividido la coordenada x del punto 2 menos la coordenada x del punto 1. Eso lo escribí acá. ¿Sí? Y del otro lado voy a escribir lo mismo para algún punto x con el cual yo quiera interpolar, ¿sí? Un x genérico. ¿Y eso cómo lo voy a escribir? Va a ser la coordenada y de ese punto x que no conozco, que va a ser la f de x, menos la coordenada y del punto 1, dividido la coordenada x del punto x, ¿sí?, menos la coordenada x del punto 1. ¿Sí? Es esto que escribí acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Escribí, este término que está a la izquierda es la pendiente calculada para entre este punto x y este punto x1. Y este término que está a la derecha es la pendiente calculada entre x1 y x2. ¿Sí? Este término son números, son datos que yo ya tengo. Y en este término hay algunas cosas que son datos y otras que son
¿sí? Mi x y mi f de x, que va a ser el valor de y o el valor de la interpolación. ¿Sí? Para cualquier x entre x1 y x2. Bueno, si yo de acá despejo, llego a esta ecuación. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como polinomio interpolador de Newton de grado 1, que básicamente es agarrar y despejar la f de x de acá en función de esta x. Si se fijan, esto que está acá es una recta, donde aparece la pendiente de la recta entre los puntos y una ordenada al origen. En realidad la ordenada está disfrazada un poco por la fórmula que estoy usando acá, pero no es este y sub 1, sino que está relacionado con la pendiente por x1 y y sub 1. ¿Sí? Pero esto es una formulita que, dado un punto x1, y1 y un punto x2, y2, me permite a mí calcular cualquier valor interpolando entre x1 y x2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Yo puedo escribir esta formulita y evaluarla para todos los puntos del medio. Y me va a dar esta recta que dibujé acá en negro. Voy a suponer que esto se entiende porque me parece que es relativamente sencillo. Ahora, el problema viene cuando queremos proponer cosas un poco más difíciles. ¿Sí? Bueno, si queremos proponer un polinomio de grado 3, vamos a escribirlo de esta forma. O en realidad nosotros no, lo que propone Newton, ¿sí? Como interpolación de Newton, es escribir mi f3 de la siguiente forma. Un b sub 0 más un b sub 1 por x menos x1 más b sub 2 por x menos x1 por x menos x2. ¿Por qué Newton propone esta fórmula? ¿A alguien se le ocurre por qué? Estamos todos de acuerdo que esa fórmula sigue siendo una parábola, ¿no? Escrita de una forma muy fea, pero es una parábola. Porque aparece un término cuadrático acá, un término lineal acá, otro término lineal que sale de acá, y este término que es el término independiente. En realidad también sale un término independiente de acá que va a ser B2 por X1 por X2, y otro acá que es B1 por X1, ¿no? Pero digamos, tiene un término independiente, un término lineal y un término cuadrático. Es una parábola. Bueno, Newton lo propone de esta forma porque lo que nosotros dijimos al principio de interpolación es que queríamos que la función pase exactamente por todos los puntos. Lo dijimos por acá, ¿no? Que yo quiero que pase por todos los puntos. Y fíjense lo que pasa con esta ecuación cuando yo reemplazo acá x por x1. Bueno, si reemplazo x por Se hace x1, 0. este término se anula y este término se anula. Me queda solo el b0. Y cuando reemplace por x2, a ver, si este término se anula y este término se anula, quiere decir que b sub 0 va a tener que ser igual a y sub 1. Ahora lo vamos a ver bien igual, ¿no? Si reemplazamos en el primer punto, este término se hace 0 y este término se hace 0. Entonces me queda b sub 0. Pero como dijimos que tiene que pasar exactamente por el punto x1, y sub 1, cuando yo evalúe la función en x1, me tiene que dar y sub 1. Entonces b sub 0 es y sub 1. ¿Sí? Y ya y fácil uno de estos tres incógnitas o tres, si quieren, tres coeficientes que determinan la parábola que pasa por esos tres puntos. ¿Sí? Entonces, si ahora reemplazo con el siguiente punto, que es x2, me queda esta fórmula donde el término de b sub 2 se me anula. ¿No? Pero este no. Ahora, este término se me anula, b sub 0 yo lo conozco, porque b sub 0 vale y sub 1, dijimos recién, y puedo calcular el b sub 1, porque es la única incógnita. ¿Sí? Despejo y me queda que b sub 1 es y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Que fíjense, o casualidad, voy a volver un poquito para atrás, ¿dónde estaba interpolación de Newton? Acá. O casualidad, es el mismo término que aparece multiplicando el término lineal en el polinomio interpolador de grado 1. Y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. Y acá estábamos con el b sub 2, perdón, b sub 1, era antes. Y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? O sea que esta fórmula que propone Newton me va a permitir hallar los b de forma fácil, porque si yo ya tengo el polinomio interpolador de grado 1, ¿sí? Puedo calcular el polinomio interpolador, puedo calcular los primeros dos coeficientes del polinomio interpolador de grado 2. Fíjense que el b sub 0 también coincidía, ¿no? Eso no lo mencioné, pero b sub 0 es y sub 1, y acá en... ¿dónde está ahí? Qué odio que me da esto. Acá el término independiente también es y sub 1. ¿Sí? Entonces, de cierta manera,
yo ya tengo el B sub 1, el B sub 0 y el B sub 1. ¿Sí? Que salen rápido de despejar de acá porque los primeros dos términos, perdón, los primeros dos puntos hacen que se cancelen cosas en esta ecuación. Y ahora inevitablemente voy a tener que evaluar en el tercer punto, que es x3. Cuando evalúe en x3 ya no se me va a anular ninguno de los tres términos. Pero ahora me queda una sola incógnita, b sub 2. Entonces reemplazo todo, despejo y ya está, ¿no? Reemplazo, despejo, termino el despeje y me queda esta cuenta horrible que está acá. Pero fíjense que esta cuenta horrible que está acá tiene una forma determinada, ¿no? Porque me aparece la coordenada y del tercer punto menos la coordenada y del primer punto, dividido la coordenada x del tercer punto menos la coordenada y del primer punto, y después la resta, pero usando segundo y primer punto. ¿Sí? Y abajo me aparecen los dos, el tercer y segundo punto. ¿Se ve? Digamos, esto que está acá es igual a esto que está acá, que es como una especie de pendiente entre el primer y tercer punto, ¿sí? Y la pendiente entre el segundo y primer punto, dividido por el delta entre el segundo y tercer punto. ¿Sí? Estos son formulitas que salen básicamente de reemplazar esos puntos y despejar, nada más. ¿Sí? Entonces, el polinomio de interpolación de grado 2 me termina quedando que el b sub 0 es y sub 1, el b sub 1 es delta i sobre delta x para los puntos 2 y 1, y el b sub 2, que es un poco más difícil, es el delta i sobre delta x para los puntos 3 y 1, menos el delta i delta x, acá tengo algo que está mal. Esto que está acá debería ser 2 y 1, 2 y 1, ¿no? 2 y 1, 2 y 1. Si no me confundí con las cuentas. Un segundo. x3 menos x1 son los dos términos que están acá como factor común, lo paso dividiendo y me va a quedar perfecto. A ver, acá lo que hice fue pasar este término restando para allá, este término x3 menos x1 aparecen los dos términos, lo saco factor común y lo paso dividiendo. ¿Sí? Ahora me queda todo esto que está acá, paso el b sub 1 restando y paso x3 menos x2 dividiendo. x3 menos x2. Así que acá tiene que aparecer, está bien, x3 menos x2. Y el b sub 1 es x2 menos x1, está bien. Acá va x2 menos x1 y x2 menos, perdón, y2 menos y1 y acá x2 menos x1. Ya, a ver. Esto para que les quede. Acá en realidad va un 2 menos 1, 2 menos 1. Porque fíjense que en realidad todo este término que está acá no es otra cosa que b. Si tengo la tabla b sub 1. ¿Sí? Entonces, fíjense. O sea, estas son las formulitas para el de orden 2. Pero en realidad, si se fijan, lo que tienen es b sub 0 igual a i sub 1. B sub 1 va a ser igual i sub 2 menos b0 sobre x2 menos x1. Y b sub 2 va a ser este término, el término i3 menos i1 sobre x3 menos x1, al cual le estoy restando el término b1 que acabo de calcular, ¿sí? Y todo esto lo estoy dividiendo por x3 menos x2. Profe, ¿estas formulitas son para cualquier polinomio de orden 2 o estoy diciendo cualquier cosa? Estas formulitas son para cualquier polinomio de orden 2. ¿Sí? A vos te dan un conjunto de 3 puntos, x1 y 1, x2 y 2, y x3 y 3, y vos podés calcular el b0, b1, b2. Y eso va a ser tu polinomio interpolador de orden 2. ¿Sí? Buenísimo. Calculás estos términos y los reemplazás en esta ecuación y ya está. Entonces, para cualquier valor de x, vos vas a poder calcular. ¿Sí? Dado un x1, x2, x3. ¿Sí? Fíjense que aparecen todos los datos acá, ¿no? Aparece x1, x2 y x3. Van a quedar metidos en estos coeficientes b, pero aparecen. Bueno, recuerden que acá está mal. Así lo corrijo y lo vuelvo a subir. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta?
Yo no. Bien, genial. Entonces, esto fue la teórica de hoy.